Materia Reservada 2.0. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal de nuevo? Fenomenal, estupendamente, encantado y feliz. Que por cierto, lo tenemos que decir antes de nada, hay una cita imposible de no asistir el próximo día 5, ¿no? El próximo día 5, presento el libro. ¿El jueves que viene? El jueves que viene en el Corte Inglés de Callao a las 7 de la tarde. Apuntad, a las 7 de la tarde, Corte Inglés de Callao, el día 5, el próximo jueves a las 7 de la tarde, presentación de La Casa 2, ¿no? Efectivamente. Vendrán 3 exagentes, o sea que es más divertido que escucharme a mí, y hablaremos de La Casa 2, efectivamente. De este libro con 3 exagentes, como Diego Camacho, como Juan Rando, como Manuel Rey. Va a estar también presente el director del ámbito cultural de El Corte Inglés, Ramón Pernas, y la directora de Roca Editorial, Branca Rosa Roca, y sobre todo Fernando Rueda, nuestro Fernando Rueda, presentando ese libro después de 25 años de La Casa, el libro más leído de entonces, el primer periodista que se adentró, que traspasó los muros de la Casa del Servicio Secreto Español. Y además nos cuenta más cosas. Y solo muy corto, no lo he dicho porque no me han dejado decirlo por no sé qué motivos, pero el martes pasado ya encargaron la segunda edición, lo cual es un motivo de alegría. No me han dejado decirlo, no lo digas tal, pero bueno, ya han pasado los días. Y para nuestros oyentes. Muy bien, muy bien. Segunda edición. Y La Casa 2 ya está y todos pueden asistir el próximo jueves por la tarde a las 7 de la tarde con Fernando Rueda. Insistimos, el hombre que traspasó los muros del Servicio Secreto Español. ¿Alguien ha traspasado los muros más infranqueables que son los del Vaticano? Es una pregunta que tiene una cierta trampa, porque los muros del Vaticano, que dicen que son absolutamente cerrados, es verdad, y vamos a contar una historia de gente que los ha traspasado, pero también es verdad que desde dentro del propio Vaticano se ha participado, incluso como han reconocido a algunos de los papas. Por ejemplo, digo, porque parece que muchas veces decimos las cosas, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, os recuerdo que cuando salió de todo, que abandonó y tal, dijo una frase textual, que a ver si la encuentro, porque quiero leerla textual, quejándose de que dentro de la propia... dice que... denunció a los que instrumentalizan a Dios para fines propios, mostrando que no solamente, digamos, que los ataques, los que han traspasado, como tú decías, los muros, han encontrado dentro a colaboradores necesarios, y bueno, en los últimos 3 papaos, tremendo, incluso en este papao que hay ahora, ¿no? Con Benedicto XVI, con el Papa Ratzinger ocurrieron muchas cosas, pero no se puede pensar que con el Papa Francisco parece todo bondad, sino los auditores han descubierto que las finanzas están infiltradísimas y que hay informaciones que desvelan la existencia o que nos hacen pensar en la existencia de topos, ¿no? Sí, vamos a ir contando la historia un poco, digamos, adentrándonos para entender esta maraña que parece una conspiración ideada por una película de espías. Sí. Espías. Hace el 19 de junio presentó su dimisión Libero Milone, que era el encargado de auditar las cuentas del Vaticano. Fue nombrado 2 años antes por el Papa Francisco, dentro de toda una operación de limpieza que llevó a cabo cuando llegó al papado para limpiar y organizar las cuentas. Lo más importante fue que puso al frente de la Secretaría Económica a un cardenal australiano, a George Pelley. Bueno, entonces
dimitió y parece ser que, bueno, pues presenta la dimisión, no parece que no ha pasado nada. Sin embargo, nos hemos enterado hace unos días, y con tanto bullicio no ha tenido ninguna trascendencia, de que en realidad él no presentó la dimisión, sino que le forzaron a presentar la dimisión, amenazándole con que le iban a meter en la cárcel si no lo hacía. Libero Milone, cuando llega, al poco tiempo de llegar y ya de empezar sus investigaciones sobre las cuentas del Vaticano, descubrió que habían entrado en su ordenador y que le habían robado información. Lo denunció y nunca se ha sabido quién era. Él llevó a cabo una serie de investigaciones porque sospechó permanentemente dentro del Vaticano, donde él trabajaba, que estaba siendo espiado. Entonces él adoptó unas medidas unilaterales, que fue contratar los servicios de una empresa para que limpiaran no solamente su oficina, sino la de sus 14 colaboradores, para ver si había o no había micrófonos. Y hay algo más, y es que parece ser que él sospechaba de algunas personas y que había encontrado datos de personas de dentro del Vaticano que de alguna forma estaban, eran responsables de esas supuestas investigaciones que él llevaba a cabo. Y entonces inició investigaciones contra ellas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues que se descubrió la propia secretaria de Estado, que sabéis que es como el número 2 del Vaticano, el sustituto Giovanni Angelo Becciu, descubrió que él mismo había sido investigado, y entonces se reunió con Libero Milone y le dijo: estás cesado con el consentimiento del Papa y por una falta de confianza. Y al poco entró el jefe de la Guardia y fue cuando procedió a acusarle de una serie de delitos. ¿Por qué? Porque habían descubierto que se había gastado 25.000 euros en la limpieza de micrófonos, porque estaba investigando a una serie de cargos medianos y altos cargos del Vaticano, y entonces fue cuando le forzaron a tener que abandonar su puesto. Lo que pasa es que él permaneció callado y ahora ha decidido contarlo, y ha decidido contar esto. Ha decidido contar que él estaba llevando a cabo unas investigaciones que implicaban a una serie de personas, que pidió hablar con el Papa y que él considera que hay una serie de personas alrededor del Papa que no le han permitido a él llegar hasta ahí, y aquí viene el siguiente elemento importantísimo, y qué raro que hace un año él ha descubierto que empezaron a investigarle a él, estas personas a las que él estaba investigando, y que también hace un año se abrió un sumario en Australia contra Georges Pelé, que era el jefe de la Secretaría Económica del Papa. Que dentro de unos días tiene una vista judicial en Australia y que tiene que ver con todo esto de lo que estamos hablando, que tiene que ver también con la filtración de datos con el anterior Papa, filtración de datos relacionados con las finanzas vaticanas. Claro. Georges Pelé llevó a cabo, nada más ser nombrado por el Papa Francisco, llevó a cabo una investigación y descubrió al poco tiempo un dato muy curioso y muy llamativo, y es que diversos ministerios, por decir así, ellos les llaman, creo que es dicasterios, ¿no? Diversos dicasterios del Vaticano guardaban dinero que no figuraban en las cuentas. Ese dinero que guardaban eran ni más ni menos que 1.100 millones de euros. Él no dijo en ningún momento que hubiera ahí un delito, sino que, de alguna forma, las cuentas no se llevaban de una forma organizada como debían ser en un Estado
como el Vaticano. Ahora bien, ¿esto qué pasa? Bueno, pues que dentro del Vaticano a mucha gente le sentó muy mal esto. Pero claro, él contaba con el respaldo del Papa, que, bueno, pues el Papa lo que quería era cortar con esas cosas que han pasado y que pasan con cierta frecuencia en los años anteriores, como que el Vaticano tenga el dinero metido en un banco que se dedica al tráfico de armas. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues que este hombre de la plena confianza del Papa, George Pell, bueno, pues de repente hace un año, coincidiendo con la investigación al ex auditor, pues resulta que se le abrió una investigación en Australia acusándole de pederastia. El cardenal negó todos los cargos. Se decía que habían tenido lugar en los años 70, o sea, hace 40 años. Y aquí hay una cosa curiosa, porque este Papa ha denunciado, también lo hizo el anterior, pero ha denunciado claramente los temas de la pederastia y no ha tenido ningún problema, y es en denunciar a los sacerdotes, en pedir que les encarcelen y tal. Lo cual es complicado que él en un principio esté apoyando a este señor, incluso le haya nombrado en un puesto tan importante, cuando es sospechoso de estar involucrado en casos de pederastia. Claro. Y entonces se le va a juzgar el 6 de octubre. Entonces le habló con el Papa y el Papa le dijo, limpia tu nombre y luego vuelves. Quiere decir que el Papa cree en él. Aquí hay una cosa de interpretación. Es decir, veremos a ver si le condenan, veremos a ver qué pasa con el exauditor, pero parece que está muy relacionado, ¿no?, los casos de pederastia con los casos de los escándalos financieros en el Vaticano. Claro, es decir, o afectan a las mismas personas de alguna forma, o algunas claro, es que están en los dos. De alguna forma, Libero Milone lo que insinúa es, a mí me han quitado del medio porque yo estaba investigando y tenía datos sobre gente y sobre chanchullos particulares en el Vaticano, y él insinúa que el jefe de las finanzas del Vaticano también se lo han querido quitar del medio porque de alguna forma estaban limpiando juntos algo que es todavía mucho más grave y que podría ser mucho más grave que el tema del pederastia, que podrían haber descubierto cosas tremendas, y entonces de alguna forma lo han limpiado. Ese es un tema que no sabemos, pero sí es importante saber que puede haber detrás de todo eso una conspiración. Pero ese escándalo parece el mismo, con diferentes capítulos, diferentes episodios, pero el mismo que comenzó hace 20 años con Juan Pablo II. Efectivamente. Hace varios papas ya, ¿no? Sí, es que estas historias que hemos dicho de dinero, de espionaje, de escándalos, ya vienen sucediendo con demasiada regularidad, ¿no? Os recuerdo el arranque, que fue un shock en mayo de 1998, que fue cuando dentro del Vaticano aparecieron muertos el jefe de la Guardia Suiza, Lois Sterman, su mujer, y el número 2, Cédric Tornay. Con la investigación se descubrió que se dijo que si era un tema de celos, que si era un tema de cosas. En realidad, lo que ya se ocultaba ahí es que el servicio secreto ruso había estado peleando por conseguir información de el Papa y de sus actividades, y que habían grabado conversaciones incluso en su propio dormitorio, ¿no? El Papa sabía que su secretario personal, Stanislav Dziwisz, había recibido presiones y que otras personas habían recibido presiones, pero él lo que no esperaba es que esto sucediera. Es verdad también que Juan Pablo II había utilizado a la entidad, como se llama el servicio
información, del espionaje, para, unido con la CIA, con Bernard Walter, tratar de romper el pacto de Varsovia y sobre todo liberar, digamos, del comunismo a Polonia. Y entonces, en aquel momento se justificó este espionaje sobre el Papa Juan Pablo, porque él intentaba, como consiguió lo de Polonia, y los rusos lo que intentaban era evitarlo. Pero dio igual, porque 14 años después surgió el caso que era conocido como el caso Batilix, ¿no? Batilix, episodio 1, ¿no? Sí, bueno, es que es como la es todo una y otra y otra y otra. Culebrón, ¿no? esto, continuo. Sí, porque Batilix fue la historia de una tradición. Yo recuerdo que, seguro que mucha gente lo recuerda, del Papa Benedicto, que tenía un ayudante que al final quedó como Pauleto. Es decir, que era como le llamaba, se llamaba Paolo Gabriele, y él era el ayudante de cámara del Papa, que era como una persona de confianza, no, lo siguiente. Bueno, le traicionó también. Solamente que en lugar ya de dárselo afuera a los servicios secretos rusos y tal, era un elemento dentro de la conspiración que da a entender luego muchas de lo que ha pasado en el Vaticano. Y es que había un sector, cuando llegó el Papa, quiso cambiar la dinámica que Juan Pablo II había montado con el tema de la financiación. Por ejemplo, que decir, el Papa Juan Pablo II había encargado la reforma de las finanzas, nada más y nada menos que a un cardenal conocido mundialmente, que era el cardenal Marcinkus, y lo que hizo fue, efectivamente, empezar a subir las finanzas invirtiendo en un banco que se dedicaba se descubrió posteriormente, controlado por la logia P2, por la mafia, que se dedicaba a invertir en armas en los países fascistas en aquel momento de Latinoamérica. Esto el Banco Vaticano. El Banco Vaticano, ¿no? Y entonces, fue un escándalo tremendo, pero Juan Pablo II protegió a Marcinkus. Es decir, cuando intentaron detenerle, porque ya aquello fue evidente, bueno, pues le protegió. Entonces, cuando llega, de alguna forma, Benedicto quiere acabar, una de las cosas con las que quiere acabar es con eso. Es decir, que vamos a terminar con el banco. Pero ¿qué es lo que pasa? Que él pone al frente del Vaticano a Tarcisio Bertone, que es su hombre de confianza, y se enfrenta con Angelo Sodano, que era el hombre de confianza de Juan Pablo II. Entonces hay unas peleas intestinas, esas que hacen que él diga esa frase de al final, porque al final ya no confía en unos, no confía en otros, y ya prefiere dejarlo en manos de un papa más joven que pelee, que haga todas las cosas, porque en todos estos temas pelean. Benedicto, por ejemplo, quiere solucionar el tema de la pederastia. Y solucionar el tema de la pederastia, lo primero es decir, nosotros hemos pecado, nosotros nos hemos equivocado, y al que lo haga, que lo pague. Bueno, esto provoca divisiones también, no solo el tema económico, sino unos que dicen, ¿cómo vamos a reconocer nosotros todas estas cosas? Es un daño tremendo a la Iglesia, y él se empeña, y hay peleas, y además osa cargarse. Incluso se sospecha, se ha mencionado que su dimisión, o como la queramos denominar, de Benedicto XVI, del Papa Ratzinger, tiene mucho que ver con todo esto que nos estás contando. Claro. Que quería quitarse del medio porque ese medio estaba muy embrollado, ¿no? Él toma una decisión que es tremendamente que salvaje, que Juan Pablo II no optó, y es algo que se sabía, que es, por ejemplo, quitarle el ministerio sacerdotal a Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo. Es decir, que eran un grupo que apoyaba mucho al Papa, de estos pero que se sabía que estaba en un tema de pederastia, ¿no? Y entonces, pues él intentaba solucionarlo. Pues había un sector de la Iglesia en contra, otro a favor, y peleándose, y esas peleas se llevaban incluso al día a día, ¿no? Hay que nombrar a alguien, pues se peleaban, y entonces él al final se hartó, y fue cuando dijo esa frase de instrumentalizan a Dios para fines propios, que es decir, vamos a ver, que aquí no estamos para beneficiarnos mutuamente. Incluso la entidad, el servicio secreto, que siempre había actuado
básicamente para temas internacionales, como la lucha contra el KGB, todas estas cosas, todas las misiones fuera y tal. Bueno, en aquella época parece ser que alguno de los grupos, que en este caso la entidad depende del secretario de Estado, lo habrían utilizado para, de alguna forma, politizar la guerra contra los otros, es decir, internamente, ¿no? Entonces, claro, yo creo que él llegó un momento en el cual dijo, bueno, esto yo ya no tengo fuerzas para solucionarlo, y entonces me voy. Lo dejó, ¿no? De todas formas, da la impresión, o parecía, que el Papa Francisco había acabado con todo con ese poder oculto dentro del Vaticano, parecía que había acabado, pero le acaba de estallar Batilix 2. Sí, le ha estallado ahora, pero tiene un anticipo de ese Batilix 2 en el año, hace 2 años. Hace 2 años, ya sabéis, él monta todo un equipo económico, cambia todo, incluso piensa en gente de fuera, que aunque no sean sacerdotes, pero nombra a una serie de gentes elegidas para esta limpieza. Bueno, pues en 2015... ya se producen el primer Batilix 2. Batilix 2, ¿por qué? Porque hay alguien que roba información de dentro, incluso grabaciones en el dormitorio del Papa, es decir, que esto es una cosa tremenda, para sacarlas fuera y provocar pues daños en alguno de los sectores. En aquel momento, Lucio Vallejo Balda, que era el secretario de la Prefectura de Asuntos Económicos, y una de las miembros de ese grupo, Francesca Chacogui, bueno, pues fueron detenidos. ¿Por qué? Pues por eso mismo, otra vez, ¿no? Por espiar al Papa, por grabar al Papa y por robar documentos y filtrárselos a la prensa. Siempre siempre hay un objetivo, o apoyar un grupo u otro. Y por lo que vemos con las últimas detenciones o extraños sucesos que acabamos de contar, lo que está claro ahí es que hay un deseo de no llegar realmente a sacar todos los trapos sucios que puede haber habido anteriormente en esas finanzas del Vaticano, ¿no? Alguien quiere taparlo, alguien quiere que no se sepa. Y bueno, pues ir destinado en el Vaticano a los temas económicos, pues ya sabéis cómo puede acabar. Pedro Ángel con la Almohadilla Rosa Vientos en 20 nos dice que no olvidemos que estamos hablando de la multinacional más poderosa del mundo. Palabra del señor. Y nos dice Elisa Osborne, el Vaticano, como siempre, bajo sospecha. Y ya sabemos por qué estos querían ser independientes, ¿no? En este caso está claro, ¿no? Sí, pero lo que está claro es que, fijaros que el problema viene cuando han empezado a sacar ellos mismos y a limpiar y a tender la ropa. ¿Por qué? Porque todos los que estaban dentro, que de alguna forma funcionaban de esa forma, que tenían aliados fuera, como los del banco, como los Marcinkus y como todos estos, y gente que, ¿por qué va a renunciar a los beneficios que estaban y además obteniendo? El Papa Francisco también les ha sacado muchas veces los colores a los mafiosos, que han hecho, pues ya sabemos, todo tipo de tropelías, y luego iban a darse golpes de pecho a la misa y a querer ser muy religiosos, y negocios han hecho con el Banco Vaticano muchísimos. Claro. ¿Y por qué van a dejar de hacerlos, no? Quizá el hecho de que el Papa Francisco se encuentre viviendo, haya cambiado la residencia oficial del Papa, ya no está en el Vaticano, en lo que es la iglesia, sino que está en la residencia de Santa Marta, igual es porque no quiere que haya micrófonos, ¿no? Bueno, es que estuvo en la residencia, yo creo que ahora ya está en el Vaticano. ¿Ah, sí? ¿No? Sí. No lo he visto estos días, ¿no? Pero bueno. Pero es tremendo que los 3 últimos papas hayan sido espiados por micrófonos o por la gente que tenía acceso a esos cuartos. Es que es tremendo, ¿eh? Es decir, Sí. que ha ocurrido. Quiere decir que te pueden es tener que es el estado sistemas más pequeño del mundo, pero es verdad que es el más poderoso, por lo menos en algunas cosas, ¿eh? Claro, porque tienen mucha presencia por el mundo y tal, y sobre todo
triste es que sean por asuntos económicos por los que al final estén ahí, ¿no? Que llevamos más de 20 años hablando contigo del Batilix y seguramente dentro de 20 volveremos a hablar del episodio número 40 de Batilix. Me temo, efectivamente, eso te iba a decir, que no tardaremos 20 años en volver a contar esto, ¿no? Pero lo que es una vergüenza es que sigan aún a día de hoy intentando proteger a algunos de los sectores a todo el problema de la pederastia. Es que se supone que esta gente son los que tienen que dar ejemplo en todo momento. Y ellos resulta que cuando tú estás en las peores circunstancias, niños incluso muy jovencitos que se supone que tienen que fiarse de estos religiosos y que hayan cometido pues estos atropellos con ellos, lo más normal es lo que está haciendo el padre Francisco, el Papa, intentar destapar todo aquello, caiga quien caiga. Sí, lo que pasa es que normalmente los gobiernos se dan cuenta, la gente no quiere que se aireen porque hay mucha gente que va a caer, no solamente por los implicados, sino por la de gente que tapó ese asunto. Con los abusos en el servicio militar se acabó en los años 80 cuando se empezó a contar y se empezó a decir y las novatadas y las no sé qué pero había gente que no quería porque al final había mucha gente que lo había autorizado y entonces arrastran no solamente a los que han cometido el delito sino a aquellos que durante muchos años han estado mirando para otro lado. Me comentaba ahora Javier Sevillano por cascos auriculares que tampoco tenemos que olvidarnos de esas muertes por amor de los guardias suizos. Por amor es el caso que os he contado de Luis Sterman, ¿no? Inicialmente se dijo que el caporal número 2 estaba liado con la mujer de su jefe. Lo que pasa es que eso dio lugar a que se descubriera que su jefe trabajaba para él trabajaba para el servicio secreto ruso y que había colocado micrófonos en el Vaticano, incluso que utilizaba esas cosas tan bonitas de la Guerra Fría, ¿no? Y es que metía cintas en trenes que iban de un lado a otro, en buzones para recopilar la información, ¿no? El Vaticano, que también le tendríamos que llamar en algunas cosas, nos dice Ángel Gabay, Vatercano, después de lo que estamos oyendo, ¿no? Porque la verdad es que hay mucho que tapar y hay muchas narices que lo ideal es que dejen de oler, ¿eh? Sí, pero yo soy partidario, igual que en la corrupción en todos los países, de que esas cosas se sepan, que sean público y que salgan a los medios y que no se oculte nada. Eso en vez de mal que huela. En vez de cloacas del poder, que hablamos tanto, eso ya ahora mismo es un pozo negro. Sí.